Shabbat Shalom. Shabbat. Bien, hermanos, hoy vamos a empezar a estudiar otro libro del Evangelio, de la Torá. Vamos a introducirnos por primera vez en todo el tiempo que yo tengo enseñando. Es la primera vez que pues he aceptado el reto, también pues he sido movido también por el Señor para estudiar este libro y sentar unas bases, ¿no? Esto lo he denominado Apocalipsis 1.0, versión 1.0, porque obviamente lo que quiero dejar claro de antemano antes de empezar el estudio es que aquí no vamos a salir sabiendo los pormenores y los detalles del Apocalipsis. ¿Me explico? Dios permita que ojalá en el estudio vayan saliendo cosas, ¿no? Pero en lo que yo sé hasta el momento, lo que permite la investigación, la objetividad y todo, hombre, no se puede llegar a saber todo, ¿verdad? Porque, wow, sería, mejor dicho, el colmo, ¿no? Pero Dios permita, ¿no? Dios permita que estemos abiertos y que quiera Él mostrarnos cosas grandes y secretas que no conocemos. Bien, vamos a empezar hoy hablando de un contexto. El contexto para Apocalipsis es múltiple. Esta tarde me puse a organizar toda la información que había ya recopilado y los escenarios son múltiples. ¿Me explico? Aquí los tengo delimitados. Hay un campo geográfico que hay que abarcar. Hay un trasfondo en cuanto a los partidos religiosos de Israel, porque eso tiene una directa incidencia en el surgimiento de la literatura apocalíptica. Vamos a evaluar, o hay que evaluar, la relación que existe o la influencia que existió en la literatura circundante, es decir, la literatura bíblica versus los mitos de las culturas antiguas, ¿verdad? Porque de ellos se nutrió la literatura bíblica versus la producción literaria de las sectas, sobre todo la Esenia de Qumran, y vamos a ver la literatura bíblica directamente ya luego con el libro de Apocalipsis como tal. Vamos a ver también una parte del lenguaje, cierta serie de símbolos o de expresiones que se hicieron bastante útiles y muy comunes y que constituyen esa especie de metalenguaje al cual, si no accedemos, vamos a quedar siempre en una subjetividad bastante grande, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí el caballo blanco va a ser tal cosa, pero para el otro otra cosa, y es ahí donde se ha quedado estancado el estudio de Apocalipsis, porque en realidad hasta ahora que yo haya leído, no he leído algo debidamente serio, documentado, desde el entorno judío. ¿Me explico? Desde el entorno judío. Entonces vamos a empezar con lo más fácil hoy, que sería el aspecto geográfico y el aspecto del trasfondo de las sectas que había en este momento. Bien, vamos a empezar entonces con observar este mapa que voy a dibujar acá. Esto pretende ser allí el mapa de Turquía, que ya sabemos que en la época se llamaba Asia Menor. Aquí sabemos que está Siria, está el Líbano. Vamos a trazar unas fronteras allí. Y acá está la tierra de Israel. ¿Ok? Voy a tratar de ponerlo acá para que se vea. Acá está la península de los Balcanes, donde es lo que es Grecia, ¿cierto? Ya eso lo habíamos visto en la clase anterior también con Romanos, ¿se acuerdan? Y esto que está aquí es el mar Mediterráneo, pero tiene otros mares aquí, el mar Adriático, mar Egeo, ¿verdad? Sobre todo esta parte aquí que se llama el mar Egeo, el Adriático, ¿cierto? Y el Mediterráneo como tal, que en hebreo se le llama curiosamente el mar grande, para que no se nos olvide, ya, mar grande. Bien, resulta que cuando revisamos el libro Apocalipsis, efectivamente el escritor nos permite ubicarnos geográficamente, y eso lo podemos ver allí en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿cierto? Donde el escritor dice que se encuentra en la isla de Patmos, ¿cierto? Bien, vamos a ver aquí. Vamos a verlo el capítulo 1. Vamos a ver donde dice aquí. Vamos a ver en el 9. Yo, Johanan, vuestro hermano,
y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Yahushua HaMashiach, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Yahushua HaMashiach. Fíjense ustedes. Entonces, ¿dónde queda Patmos? Patmos queda justo aquí. Es una de las... Aquí hay muchas islas, que no me atrevo a dibujarlas obviamente, pero voy a dibujar simplemente Patmos, que es mucho más pequeña con relación al mapa, pero quiero que se sepa más o menos dónde está allí. Y resulta que de los mensajes iniciales que tiene Yohanan es escribirle a las 7 iglesias que se encuentran en Asia. Resulta que Asia, ya lo habíamos dicho, es esta sección de aquí, y esas 7 iglesias se encuentran dispersas justo enfrente de él. Voy a ponerlas muy simbólicamente aquí: 3, 6, ¿cierto? 7. Vamos a suponer que están así dispersas. Entonces él está desde una isla recibiendo un mensaje directo o aparentemente para 7 ciudades que están allí frente a sus ojos. Vale, esos son los elementos literales y geográficos de ello. Pero ¿qué resulta de esta importante ubicación geográfica? Que aquí cerca hay otra isla, que es la isla de Kos. Y la isla de Kos tiene una importancia directa para este estudio de Apocalipsis, porque la isla de Kos reclamaba ya desde el siglo VI antes de Cristo el culto de Leto. Acuérdense de esta expresión o de este nombre, Leto. ¿Qué es eso de Leto? Bien, vamos a explicarlo. ¿Por qué tiene que ver con esto? Ojo, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, ¿ah? Siglo VI antes de Cristo. Háganse la idea. Leto era, según la mitología griega, una hija de los titanes. Ya saben, los titanes eran unos personajes bastante particulares que tenían una especie de mezcla de dioses con humanos y todo. Entonces Leto era una muchacha, hija de titanes. Y el dios Zeus, presten mucha atención porque de aquí es donde vienen los atrevidos liberales a decir que luego el Apocalipsis es un plagio o es una copia de estos mitos griegos. Pero es importante que vayamos comprendiendo algunas cosas. Entonces Zeus se encaprichó con Leto y quería embarazarla, ¿ya? Y entonces resulta que la perseguía y efectivamente logró embarazarla. Y ella quedó embarazada de 2 niños, de 2 mellos. Serían Apolos y Artemisa. Nada más y nada menos. ¿De acuerdo? Apolos y Artemisa. Ojo, una virgen embarazada de un dios, ¿ya? Y resulta que cuando Leto queda embarazada de Apolos, el dragón llamado Pitón, ¿ya?, una serpiente antigua, quiso perseguir a Leto y matarla para impedir que Apolo naciera. Entonces aquí tenemos que destacar el nombre de Pitón. Pitón, repito, era un dragón, una serpiente antigua que persiguió a Leto para impedir que Apolo naciera. Resulta que los espíritus se llevaron a Leto a una isla, ¿ya?, a una isla, y la protegieron allí hasta que nació Apolos. ¿Ya? Vayan viendo todo lo que estoy diciendo. Resulta que cuando Apolos nace, creció y con el tiempo logró matar al dragón, a la serpiente antigua, con espadas. ¿Ya? Apolos, armado de espadas, mató a la serpiente antigua. Ojo, estoy hablando de un mito del siglo VI antes de Cristo. Y es importante entender estos contextos históricos, culturales, lingüísticos, folclóricos, mitológicos, porque hay que saber utilizarlos o entenderlos para responderle a quienes vienen a decir o acusar de que la Biblia es un mito más de la época, o que peor, es un remedio o una adaptación judía de esos mitos. ¿Ok? ¿Qué pasa?
vamos a retroceder un poco más el cassette y vamos a tomar como ejemplo Génesis. En el Medio Oriente, en el florecimiento de las civilizaciones, lo que fue en el Éufrates, el Tigris, y en Egipto con el Nilo, la serpiente era vista en estas culturas como la diosa de la fertilidad. Ojo, y el tema mujer, ¿ya? El tema mujer expresada en los ríos, por eso decimos hoy que los ríos serpentean, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Es un término que todavía utilizamos hoy. No, el río sempertea, ¿ya? Porque existe todavía en el inconsciente colectivo la idea de que los ríos son como una serpiente que va en un camino sinusoidal y va dejando fertilidad a su paso. Entonces, en el mundo y en las culturas antiguas del Medio Oriente, el río, por lo tanto la diosa del río, sea como se llamara Ea, Enki, como sea que se llamara Isis en Egipto, ¿verdad?, eran adoradas como la diosa de la vida y la fertilidad. ¿Ok? ¿Qué vemos en Génesis? Que la serpiente es tomada como el icono de la introducción del pecado y la muerte. O sea, lo contrario de lo que en el mundo se adoraba. ¿Me explico? ¿Ya? Y por eso la serpiente queda marcada y queda aquí en la mentalidad hebrea, para quien se escribió la Torá inicialmente, de que aquello que adoraban las naciones, por muy poderosas que fueran, por muy atractivas, inclusive milagrosas y maravillosas que fueran, era símbolo del pecado y la muerte, que con eso no había nada en común, que eso no había nada que transar allí, eran mutuamente excluyentes. ¿Ok? Entonces en este mito ocurre igual. Vamos a ver luego ya en el desarrollo de todo lo que tenemos que estudiar, porque es bastante, como por ejemplo hay un mito mesopotámico que era la contienda plasmada entre Enmeduranki y Tiamat. Enmeduranki era el dios creador y Tiamat era el dios del mar. Entonces, en el pensamiento antiguo de las culturas antiguas, el mar representaba el desorden, la enemistad contra Dios. Eso es parte del lenguaje, repito. Esto no es interpretativo, es que era así. Era el metalenguaje que se empleaba. Por eso también vemos que en Génesis, ¿verdad?, dice que el mar, el abismo, estaba allí y Dios creó a partir o a pesar o por encima de el mar, del desorden. Por eso esto me alegró ahora que estuve estudiando, porque confirmó algo que yo había dicho aquí, que el verbo bara en Génesis no tiene que ver con crear de la nada, sino con poner orden. ¿Ya? Eso me dio una satisfacción tremenda, porque acabo de estudiarlo, publiqué un libro que se llama La literatura apocalíptica en la época del Segundo Templo, escrito en Israel, absolutamente libre de cualquier pasión religiosa. Es un estudio académico literario. Ahí no tiene nada que ver posiciones, no. Se dedicaron a revisar toda la producción literaria del mundo antiguo hasta llegar al siglo I y vieron cómo fueron quedando resquicios de estos antiguos mitos, de estas antiguas tradiciones de los pueblos, y fueron siendo reinterpretadas, adaptadas y puestas en perspectiva por la literatura judía o por el pueblo hebreo. ¿Sí me van a entender? Caso serpiente, ahora estamos viendo el caso del mar, ¿ya? Y fíjense ustedes que esto lo vemos también en la Biblia. El último y quizás el único libro apocalíptico, aunque en los Salmos también se puede ver, siempre el mar, surge una bestia del mar. ¿Me explico? En Daniel dice, vi subir una bestia del mar. El mar representa lo opuesto a Dios, el desorden, el caos. Entonces por eso el que ve, el que tiene la visión, tiene aquí en su chip colectivo la mentalidad o el pendiente de que el mar representa lo opuesto a Dios. Y la bestia surge del mar. Entonces, un lenguaje metafórico. Es un metalenguaje. ¿Ya?
En el Salmo también dice, tú quebraste con tu poder al mar. Bueno, Dios, ¿qué tiene que hacer peleando con el mar? ¿Ya? Vamos a buscarlo, porque eso está en un Salmo, me pareció un ejemplo excelentísimo. Entonces, ya tú te vas dando cuenta y claro, esto tiene mucho sentido. La gente de pronto piensa en la tempestad, los rayos. Es correcto. Algo así. Claro. Están peleando con la tempestad, con los rayos. Es correcto. Vamos a Se revisar. revelaron los rayos y el mar. Sí, vamos a ver por ejemplo, eso está en el Salmo 74:13. ¿Ya? Miren lo que dice allí. Salmo 74:13. Debe ser de pronto el 12 en su Biblia en castellano. Pero miren la relación que tiene mar y dragón, porque ahí la palabra que sale es un monstruo marino siempre asociado al dragón. Salmo 74:13. ¿Quién lo lee? Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste Las cabezas la cabeza de dragones en las aguas. sobre las aguas. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos una asociación antigua y cuasi mitológica de cómo el mar y el dragón son figuras que representan la enemistad contra Dios y detrás de sí el caos, el desorden. Aquí dice que cabezas de los monstruos marinos. Taninim. Sí, se puede entender, por eso dije que la palabra tanin en hebreo no es que defina lo que nosotros conocemos como dragón. O sea, porque de pronto yo digo dragón, pensamos en dragón chino, ese que bota candela y todo, pero no es la idea en hebreo, así que no está mal que de pronto traduzca monstruo marino, porque pues, no se da una definición, sino que se deja allí abierto el concepto. ¿Ok? Lo que estamos viendo luego es cómo este lenguaje bíblico toma, impregna, ¿verdad?, de eso que ya se había dicho antes en las culturas y pone a Dios como el victorioso. ¿Está claro? Pone a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, como el Dios soberano por encima de todos los dioses. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes que aquí versus a Patmos está la isla de Cos y tenemos este mito que nos hace recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 se menciona que una mujer, ¿ya?, que tenía vestida de sol, coronada con una corona, con la luna en sus pies, iba a parir un hijo varón, el dragón estaba enfrente y estaba esperando a que naciera el hijo, ¿cierto? Y la mujer fue llevada al desierto, ¿ya?, y allí fue guardada y el hijo nació varón y regirá con vara de hierro a las naciones. Son elementos o rasgos que indiscutiblemente tienen que ver, me explico, negarlo es irracional. Lo que no podemos llegar a decir, es que Juan se copió del mito del nombre. Está tomando de allí un modelo, pero luego establece cuál es la figura triunfante. Está diciendo, ¿sabe? Eso tiene cierta razón de ser así. ¿De dónde lo habrán sacado ustedes? No tengo idea, diría Juan en una expresión un poco así coloquial, ¿verdad? ¿De dónde sacaron los de la isla de Cos ese mito? Ni idea, ¿ya? Pero lo que dijo o la figura que empleó es válida. Por ejemplo, aquí tenemos al apóstol Pablo varias veces cita filósofos griegos. Eso no quiere decir de que toda la filosofía griega sea palabra de Dios. Y esto no quiere decir de que ese mito haya sido realidad. ¿Está claro? ¿Ya? Son ideas, son cuentos, historias, como que yo hoy diga o cite un cuento de aquí para explicar un asunto bíblico. Es un ejemplo nada más. Entonces, repito, no se está convalidando el mito, primera conclusión. Juan no está plagiando una historia ya que antes existía para ahora hebraizarla. No, está tomando como un lenguaje, porque repito, están aquí familiarizados con eso. Era algo que empezó en la isla de Kos y se extendió por toda Asia Menor, y el culto de esa divinidad estaba establecido. ¿Ya? Entonces Leto se volvió una divinidad famosa, una mujer, que posteriormente
y muy presumiblemente haya sido luego vestida de María. Y por eso es que el catolicismo en general, cuando lee Apocalipsis 12, a ciegas dice que esa es María. Claro, porque vienen con el chip del mito. ¿Me explico? Y por eso es que un judío, cuando escucha hablar así como por encima, de muy mala manera, de cómo fue que nació y todo, al judío le han enseñado estos mitos. El judío no es un ignorante. Al judío le han enseñado estos mitos. Ah, no, eso es el mito de Leto. Ah, no, es que Jesús es Apolo, eso es griego, eso es lo otro. ¿Explico? Entonces hay que estar enterado para que no nos pongan pálido y te lo muestren así en Google o algo y te quedas así como frío. Anda, ¿verdad? No está. No, sí existe el mito, claro. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar? Es estudiando. Vamos a mostrar por qué no es Jesús una versión simplemente hebraizada del mito, dónde está la diferencia sustancial, ¿ya? Y cuál es el final totalmente distinto que tiene, ¿ok? Porque fíjense ustedes, a grandes rasgos podemos decir que el mito de Leto y Apolos no terminó en la salvación de ningún grupo humano, ni nada por el estilo, ni en la victoria de ningún dios, ni nada. Pasó allí un drama de entre semidioses, hay un drama. Ustedes saben que los dioses griegos se problemaban con todo, ¿no? Era un drama ahí familiar de semidioses y dioses allí. Ya, de ahí no salió eso, ¿cierto? En cambio, el mensaje que estamos, o que vamos a estudiar en Apocalipsis, es un mensaje que tiene una repercusión universal, porque uno de los aspectos inclusive a tener en cuenta que distingue al Dios de Israel de los demás dioses de todas las naciones, es que es un Dios ageográfico. Es decir, el Dios de Israel no está contenido por las fronteras ni geográficas ni culturales. Los antiguos dioses de las antiguas naciones estaban delimitados. Los dioses de Babilonia no tenían nada que ver o que ir a meterse allá o influenciar en los dioses de Grecia, ni los de Egipto, ni nada por el estilo. Al contrario, era el mismo Dios a veces llamado de diferentes formas, ¿ya? Pero los cultos y los ritos eran distintos, los propósitos eran distintos. Y nunca ningún Dios intervino o metió su mano para defender a su propio pueblo. Porque los dioses antiguos vivían en su mundo y los hombres vivían en su mundo. Como dice inclusive el código de Hammurabi, Dios está en los cielos, hay paz en la tierra. ¿Me explico? Él allá, nosotros acá. Lo que hacemos aquí es ofrenda para mantenerlo contento y después que Él no se meta aquí, estamos bien. Hermano, esa teoría la recogen unos filósofos españoles y hay una literatura. Sí, Dios existe, claro que existe, evidente, claro. Pero allá arriba. Sí. Y nosotros estamos acá en la tierra. Bueno, eso es Hammurabi. No sabía, bonito no sé. Eso es mesopotámico, claro, eso es mesopotámico. Eso es antiquísimo. Y se proclama desde el punto de vista filosófico. Claro, entonces hoy pasa a las cuestiones de estados laicos, ¿no? Dios sí existe, pues allá, pero aquí que no se meta. ¿Me explico? Pero eso es mesopotámico, para que se den cuenta, antiquísimo. Hammurabi, 1800 antes de Cristo, pero hoy lo venden como filosofía súper elevada, plagiario. Postmodernista. Sí, exacto. Dime. Bueno, eso mismo es lo que sucede con el relato, por ejemplo, de la creación del Arca de Noé, que he escuchado que no, claro, eso sucedió. Claro, exacto. Es que fíjense ustedes, aquí vamos a abordar ese otro tema. No me quiero meter mucho allá con el tema de Génesis y Antiguo Testamento porque eso tiene su nivel allá, ¿cierto? Pero a grandes rasgos, la mente humana se deja engañar o mover muy fácilmente. Porque te dice, mira, las tablillas mesopotámicas son del 700 antes de Cristo. ¿Ya? No, son del 3000 antes de Cristo, te las ponen por allá 3000. Bueno, vale, 3000, ponle 8000. ¿Me explico? Eso no quita que la oralidad haya antecedido a la escritura, como siempre fue. Todas las tradiciones religiosas, sean mitos o sean verdades bíblicas, empezaron por transmisión oral. Entonces, el que un pueblo lo haya puesto por escrito primero no quiere decir que eso fue el primero que lo supo. ¿Me explico? Por ejemplo, revisando arqueológicamente y cronológicamente, Hammurabi es contemporáneo con Abraham. ¿Ya?
Entonces muchos han dicho que el código Hammurabi fue la base para Moisés. Y no, ¿quién ha dicho eso? Que coincida, puede ser que más bien Abraham le enseñó a Hammurabi, ¿o no? ¿Ya? Pero entonces como las tabletas de Hammurabi aparecen primero que los rollos de Moisés en la historia, entonces es muy fácil decir que Moisés se copió a Hammurabi. ¿Me explico? Igual he venido diciendo que ocurre con el Talmud. Fíjense ustedes, el Talmud, el libro más antiguo, o la parte más antigua del Talmud es la Mishnah, que es el 250 después de Cristo. Y el último libro del Evangelio, que es Apocalipsis, se escribió en el 90 después de Cristo. ¿Ok? O sea, 160 años antes. ¿Me explico? ¿Y qué pasa? Que muchos de los buenos textos o buenas ideas del Talmud tienen que ver con lo que dice el Evangelio. Pero a veces la gente, cuando oye el Talmud, cree que es más antiguo. El Talmud, Babilonia, entonces se van allá a la época de Nabucodonosor, quizás algunos, ¿verdad? No, el Talmud es después de Cristo. Así que lo bueno, lo coherente que tiene el Talmud, casualmente coincide con lo que dice el Evangelio. ¿Ya? Y resulta que a muy poca gente se le da por decir, oye, los rabinos del Talmud se plagiaron del Evangelio. Eso casi nadie lo ha escuchado que lo diga. Por ejemplo, aquí les tengo la cita, vean. En el Talmud de Jerusalén, en el Tratado Brajot, capítulo 5, página A, está reproducido de alguna manera en versión judía este tema de la relación de Leto y Apolos. En la versión del Talmud, pero ojo, Talmud de Jerusalén, estoy hablando ya del 500 después de Cristo, se dice que hay una mujer judía embarazada, ¿verdad?, en los días de la destrucción del templo, que están buscándola para matar porque ella quedó embarazada ese día. Y dicen que ella va a engendrar al hijo, ¿verdad?, y su hijo va a destruir al imperio que destruyó el templo. ¿Ya? Entonces la buscan y la persiguen para matarla a ella o al hijo. Casi lo mismo de este mito. ¿Me explico? ¿Ya? Un poco distante, obviamente en el tiempo han pasado casi 1000 años, ¿cierto? Pero digamos que es la misma estructura. Una mujer embarazada, perseguida por unas huestes, es librada, es puesta a salvo, el niño nace y efectivamente luego termina destruyendo el imperio romano. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en el Talmud, lo que nosotros le llamamos anticristo, ¿saben cómo se llama en el Talmud eso? Se llama Armilos. Armilos. ¿Quién es Armilos? Ustedes pueden investigar en la literatura judía. ¿Quién es Armilos? Hombre, ese es Rómulo. Rómulo, ¿qué tiene que ver Rómulo? Rómulo es el fundador de Roma, ¿se acuerdan? La historia de... El mito de Rómulo y Remo, ¿se acuerdan? Rómulo y Remo eran dos bebés que quedaron abandonados y una loba los amamantó y crecieron y fundaron Roma. Rómulo y Remo, pero ganó Rómulo efectivamente y fundó Roma y todo lo demás. ¿Por qué entonces tiene que ver Rómulo? ¿Qué tiene que ver en esto? Dice el Talmud: el que fue el primer rey de Roma será el postrero. ¿Ya? Y el postrero va a ser el enemigo de Mashiach. ¿Se dan cuenta? Entonces la palabra Armilos es el equivalente exacto de lo que luego hemos llamado el anticristo. ¿Ya? Pero ¿cuándo aparece la palabra Armilos? 500 años después de Mashiach. Entonces, ¿quién habló primero el concepto? El Evangelio. El Talmud, sea de línea paralela o por influencia del Evangelio, o lo que se haya difundido, encontró en sus arcas la manera de expresar la misma figura, pero con otro nombre. Con otro mito. Con otro mito, con otra. ¿Sí me explico? Pero es la misma situación. Entonces Armilos sale por primera vez ¿dónde? En la literatura judía, Targum de Jonatán de Isaías capítulo 11. Todos se han plagiado el Evangelio. En el verso 4, en Isaías, vamos a leerlo. En Isaías 11:4 dice, vamos a leerlo. Esto es fascinante, hermano, esto es impresionante. ¿Ya? Ya que se den cuenta que esto es, vaya, un caldo de mucho.
¿Cierto? Isaías 11:4, ¿qué dice? Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es correcto. ¿Quién es el impío ahí? Entonces dice el Targum de Jonatán, y con la espada de sus labios matará a Armilos, dice el Targum de Jonatán. ¿Ya? Entonces tú dices, Armilos, vaya, ¿quién es Armilos? Entonces vienen los comentarios de Rav Sadia Gaón, del Midrash, del otro. Hombre, Armilos no es sino Rómulo, que por ser el primer fundador de Roma, se dice que es el postrero, el último rey, el que va a pelear con Mashiach. Y ¿Cómo empagan del primer rey al segundo rey? eso es mera especulación. Ok. Eso no hay un argumento lógico, histórico, ni nada que lo diga. Un místico. Si le quieres poner un nombre al anticristo, ponle Armilo, ya, así. Ya. ¿Por qué Armilo? Hombre, porque si es el primero, ese va a ser el postrero. Así. ¿Y cómo es que va a encarnar? No sabemos cómo va a ser, pero se llama Armilos. Eso es un mito. Le pusieron Armilos. ¿Ya? En el Targum. Claro, en el Targum. Y es, repito, la forma hebrea de decir anticristo. ¿Ya? Porque en hebreo no se puede decir anticristo, ¿no? La expresión no existe. Anti-Mashiach, no se puede. Tendrías que usar la palabra griega anti o algo así, ¿cierto? O tendrías que fabricarla, pero el concepto como tal no existía. Pero fíjate tú que entre un mito y entre la influencia del evangelio y entre una cosa y la otra se entretejió un lenguaje y salió un personaje. ¿Me explico? Porque lo de Rómulo y Remo es un mito. Eso es una leyenda, vamos a poner leyenda, no así que es un mito, vamos a suponer que es una leyenda. Que hay algo de verdad, pero hay cosas fantasiosas. Listo, eso por un lado. Por el otro lado está la influencia del mensaje del evangelio, ¿cierto? Que habla de una escatología, habla de Satanás al final de los tiempos, todo. Entonces el Talmud y el Targum mezclan los dos conceptos, una licuadora, pum pum, y salió Armilos. Y ya, y así se entendió y así se sigue entendiendo hasta hoy. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces ya para el Talmud quedó claro, y ahora vamos a ir a la otra parte, que es la parte del trasfondo de las sectas. ¿Me explico? Porque esto es el determinante para el surgimiento de la literatura apocalíptica. ¿Estamos claros aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? Hemos hablado de este aspecto meramente geográfico, repito. Meramente geográfico que nos conectó con un mito que nos ha permitido luego hacer un pequeño recorrido sobre lo que es el estado psicológico, lo que se podía conocer y echar mano a la hora de escribir. ¿Ya? El mito surge en el Mediterráneo, ¿en qué época? En el siglo VI antes de Cristo. Surgió, ese es el primer vestigio. El primer vestigio, el culto más antiguo descubierto a Leto es de esa época, en la isla de Kos y Creta. En Grecia. Ya, así, aquí en el Mediterráneo. Las islas del Mediterráneo, en el mar Egeo. ¿Ya? Fíjense tú, ahí surgió. ¿De dónde salió eso? Ni idea. Pero salió ahí. Entonces el escritor de Apocalipsis está cerca, está ahí al frente, es como si se hubiera ido nadando a Kos, mejor dicho, para que les quede claro el concepto. Y allá había ese mito y había esa historia, entonces dice acá, bueno, voy a tomar de allí, pero te voy a enseñar con ese mito otra cosa que tú no sabes. ¿Me explico? Así como vimos, por ejemplo, con lo que hizo Mashiach con la parábola de Rico y Lázaro o con la parábola del buen pastor. Ya esas parábolas existían, pero Mashiach las editó y las transformó en un mensaje pues, más contundente, ¿cierto? Entonces no tenemos que pensar jamás, no, que es que ya se copió, no, eso sería una muy mala forma de entenderlo, ¿ya? Simplemente se toma de ejemplo, Lo reeditó. se edita y la verdad se enseña. Eso no está validando el mito, ni está haciendo que la verdad sea un mito tampoco. ¿Me explico? Sería el colmo, ¿verdad? Fue una base para una base, un modelo. Eso es lo que en alemán, para que ustedes lo sepan cuando lo lean, porque a veces la literatura medio avanzada lo utiliza. Existe un concepto en alemán que explica eso. Es la palabra alemana Vorlage. Vorlage. Vorlage significa modelo literario de base.
para desarrollar otro relato con otra destinación. ¿Ya? Entonces se usa la palabra alemana Vorlage. Así. Concepto estricto en alemán que sirve para explicar eso. ¿Ya? Así de simple. Bien, entonces el problema de los ateos, de los teólogos liberales y todo, es terminar pensando que la verdad es un mito. Oye, pero qué locura. ¿Me explico? Ah, no, es que eso es un mito de Jesús. Ahí se perdió. Ese es el punto de inflexión. Que cuando se dan cuenta que hay un ligero paralelo o un préstamo o un modelo, un Vorlage, entonces creen, en vez de decir que el otro está equivocado y que la verdad es esta, entonces creen que la verdad es un mito. Ya, ahí está donde se pierde. Como el ejemplo de la parábola de Rico y Lázaro. Correcto. Un modelo. Claro, es un modelo que existía, Jesús lo edita, enseña otra cosa, pero la gente lo malinterpreta y lo coge para otro lado. Ok, ojo que estamos hablando del siglo VI, ¿ah? Ojo, ¿qué está ocurriendo en esa época? En esa época está siendo llevado Israel cautivo, Israel está allá en Medio Oriente, está siendo llevado cautivo casi ya a Babilonia, porque Nabucodonosor comienza a invadir en el 605 y termina de llevar cautivos a los que llevó en el 586. Entonces estamos ahí en la sazón, mientras que eso pasaba en Grecia y hacían ese culto allí, por acá, voy a hacer un poco el mapa más pequeño para que quepa allí la explicación, más o menos, ¿ya? Entonces aquí tendríamos el mapa de Israel, Egipto, la península arábiga, ¿verdad? Irán, todo lo demás, etcétera, el Mar Negro acá, el Mar Caspio, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Babilonia se produce la incursión hacia la tierra de Israel, ¿ya? Vamos a poner un poco más arriba aquí. Se produce la incursión a la tierra de Israel. Acá están haciendo el mito, ¿ya? Que acabamos de hablar ahora de Leto y Pitón. Y por acá casi que en la misma época está invadiendo Nabucodonosor a Israel. ¿Ok? Se van a Israel, a Babilonia los judíos, ¿ya? Regresan 70 años después con sucesiones o previas regresos, porque no fue que pasaron 70 años y a los 70 fue que regresaron, no, fueron viniendo de a poco, ya casi hubo 3 inmigraciones de Babilonia a Israel, hasta que en el año 515, puntualmente, en el año 515 antes de Cristo, se reinaugura el templo de Jerusalén, ya, se reinaugura, arranca la época del segundo templo. Ya, se reconstruyó y arranca. Con Esdras y su combo. Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, todos estos profetas que estaban en esa época. ¿Qué pasa? Que allí poquito después del 515 viene la figura de los reyes de Grecia. Pasan casi 200 años hasta que aparece la famosísima figura de Alejandro Magno. Y con Alejandro Magno empieza lo que en la literatura judía se llama la época helenista. ¿Ya? Vamos a poner del 333 a.C. hacia adelante arranca la era helenista. ¿Ya? ¿Cierto? Porque antes de los babilonios, luego aquí ya están los persas, esta es la época persa. Medo-persa. Acuérdense que está la del libro de Esther, el libro de Esther es el 473 a.C., ¿ya? Hasta allá, hasta cuando ya se enfrenta el imperio persa con los griegos y pierden, ¿cierto? Las guerras médicas se llaman eso, ¿no? Pierden allí y se impone el imperio de Alejandro Magno, arranca la era helenista. Pero como todos sabemos que Alejandro Magno nada más vivió como 10 años, ¿ya? El reinado. Su reino, ¿no? De vida, o sea, de reinado como tal, de emperador. Por eso lo dice que duró 10 años, o sea, pero de reinado. De reinado, sí, exactamente. Viene, él muere y se reparten eso entre 4 generales. Ojo, ¿ya? 4 generales. Esos 4 generales terminan repartiéndose, los 2 que más nos interesan son los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria. Seleucidas en Siria. Israel queda en la mitad, ¿cómo les parece? ¿Ya? Aquí están los Ptolomeos, Israel está en la mitad y acá los Seleucidas en Siria.
Entonces Israel se va a ver visto siempre en la presión de que yo te quiero para acá y yo te quiero para acá, ¿cierto? Efectivamente se produce una guerra y los seleucidas vencen a los ptolomeos y los seleucidas se quedan con el control de la tierra de Israel y arranca lo que se llama la era seleucida, ¿ya? Seleucida, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa? Que la era seleucida termina con qué hecho concreto. ¿A quién se acuerda? Claro. Con La la destrucción. venida del rey Antíoco. Antíoco Epífanes IV, con la fiesta de Hanukkah, para que se ubiquen. La era helenista termina en el año 164 prácticamente antes de Cristo, con la guerra de los macabeos. Los judíos que están aquí, por la voluntad divina, porque a Dios le plació, porque eso no tenía ninguna esperanza de que ganara, el ejército de Israel, o la guerrilla de Israel, o el movimiento independentista de Israel de esa época, como le quieran llamar, echaron a los seleucidas, los derrotaron, ¿ya? En el 165, bueno, 165 porque el 164 arrancó el reposo como tal, vamos al 165. Ese año pelean, derrotan, ya en el año 164 al 163, ese año se declara Shemitah y arranca el reposo, arranca un nuevo periodo que es la era Hasmonea. La era Hasmonea. ¿Y cuándo terminó la era Hasmonea? ¿Quién se acuerda? Porque ya lo he dicho antes, pero pronto no nos acordamos. La era Hasmonea termina con el advenimiento del Imperio Romano a tierra de Israel, que es en el año 63 antes de Cristo. Claro, porque tomaron Judea como provincia y Claro. eso es un problema cultural. Los judíos suelen decir que tenían independencia. Casi 100 años. ¿Ah? ¿De dónde salen los hasmoneos? Los hasmoneos son una de las 24 clases sacerdotales de Israel. ¿Ya? Yehudá Maccabi, Johanán, que eran los líderes sacerdotales de la época del 160 y tanto, arrancan una lucha independentista cerca del año 173 más o menos, duran como 40 años allí, 10 años peleando, ¿cierto? Peleando hasta que terminan venciendo, ¿ok? Entonces la era Hasmonea dura, repito, son 100 años casi de independencia judía, ¿ya? Casi 100 años, donde el rey era sumo sacerdote. Ya ahí empiezan los problemas, ¿ok? Un rey no puede ser sacerdote. Claro, porque resulta que el problema quizás no hubiera sido problemático que el rey fuera sumo sacerdote. El problema es que el sumo sacerdote tenía que ser de la línea de Aarón. Y estos hasmoneos eran levitas, pero no eran de la familia de Aarón. ¿Ya? Entonces ellos, como fueron los que gestaron la independencia del país, y todo, y el liderazgo y todo era indiscutible, entonces el pueblo se puso una venda y dijeron, bueno, sean ustedes sumos sacerdotes. Ya ahí arrancaron los problemas, porque eso produjo el advenimiento o el surgimiento de una secta interesantísima y determinante, importante, digamos, para el estudio de Apocalipsis, que es la secta de los esenios. ¿Ya? Los esenios, cuando suben los hasmoneos, los esenios se van a las montañas de Qumran. Acuérdense los rollos de Qumran, los pergaminos de Qumran. Bueno, eso es de ellos. Los levitas, que eran auténticos, que eran los propios, se van. Unos cogen para Egipto y otros se van a las montañas de Qumran. Diga, hermano. No, que me llama la atención que ese movimiento era de levitas. Sí. Y sin embargo el rey tenía que ser de la tribu de Judá. Sin embargo, eso también es otra cosa que resaltar. Vuelvo y te digo, quizás habría pasado más que el rey fuera sacerdote, pero que el sacerdote fuera los hijos de Aarón. Tal vez así pasaba un poco, ya era menos problemático, porque era más fácil respetar el orden sacerdotal que el orden de David. ¿Me explico? Claro. Quebrantaron ambos. Pero resulta que ambos estaban quebrantados aquí, estaba supremamente mal la situación. Entonces es en la era Hasmonea
donde o cuando empieza a surgir lo que se llama la literatura de Qumrán. ¿Está claro? ¿Ya? Sale este grupo molestísimo por lo que pasó a continuación de la independencia. Pero ¿cómo así? ¿Qué les pasa? Estos años sí tenían descendencia de Aarón. Claro, sí, tenía, O sea, claro. era, reclamando lo suyo. Claro, están diciendo, bueno, pero pueda que tengan el mérito, pueda que hayan hecho, pero las cosas son como son. ¿Ya? Por eso se fue. Entonces, una parte de esos levitas se va para la ciudad egipcia de Leontópolis, y esa es la razón por la que María se va a Egipto. Probablemente tenía familia allá. Acuérdense que María era levita, ¿no? ¿Ya? Era prima de Elizabeth, de las hijas de Aarón. ¿Ya? De las hijas de Aarón era Elisheba, eran primas, así que se puede inferir que Miriam era de las hijas de Aarón, ¿cierto? Se van a Egipto porque allá probablemente hay familia. Ellos no se fueron a un país extranjero así a la loca. ¿Me explico? Y en la ciudad de Leontópolis, en Egipto, habían construido los levitas del lugar un templo emulando el templo de Jerusalén. Claro, ya, para que sepan. ¿Ya? Aquí en Egipto llegó a haber un templo que pretendía en la distancia ser una réplica del templo de Jerusalén. ¿Ya? Y el resto que no se fue para Egipto se fueron a las montañas del Mar Muerto, ahí en las orillas del Mar Muerto. Y de allí es donde surge entonces lo que se llama la literatura apocalíptica judía. ¿Ya? De eso que se fueron para De aquí, de los que se fueron de la era Hashmonea para las montañas de Qumrán, de allí, de esa biblioteca de Qumrán, es donde se tiene el vestigio más antiguo de la literatura apocalíptica después de Daniel. ¿Me explico? Porque Daniel es el libro más antiguo bíblico, que tiene ese tinte apocalíptico. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos críticos que se atreven a decir que Daniel fue escrito en la época helenista. ¿Ya? Ahí es donde algunos liberales fallan o se tropiezan un poco, ¿no? Porque se atreven a ir a decir, no, es que Daniel lo escribieron fue después de los eventos, que él no estaba viendo nada futuro, sino que todo lo que estaba viendo simplemente lo disfrazó de muñequitos, a manera de animales y bestias y cosas, pero ya eso estaba pasando. ¿Me explico? Hombre, eso sería ir en contra del testimonio bíblico. Entonces hay algunos que muy astutamente dicen, bueno, Daniel está partido en dos. Una parte sí reconocemos que fue escrita en la antigüedad, en la época de Babilonia, que va del capítulo 1 al capítulo 6. Pero la otra parte, la que es netamente apocalíptica, que es del 7 al 12, esa se escribió en la época helenista. Así hacen esa jugada también. Entonces luego dicen que fue el pueblo judío el que unió los dos libros, los ató con un solo nombre y le puso Daniel. Hermano, una pregunta. Eso es tanto como lo que ocurre con una parte de Génesis que dice que una parte, de Isaías, Es correcto. que una parte le dijeron aquí, los últimos textos Es lo hacen. correcto, sí, del Y 1 como- al 39 y del 40 al 66. Y por eso es que del 55 adelante tiene una parte apocalíptica Sí. también Isaías, y dicen que la hicieron después y que la Claro, unieron. y que lo unieron. Pero no es cierto, todo eso- lo hizo Isaías, ¿verdad? Es correcto, eso es allí lo que nos va a distinguir a nosotros de los teólogos liberales. Porque mientras el teólogo liberal le da prevalencia a esas teorías que no tiene cómo probarlas, porque él no está allí para ver, yo vi cuando amarraron los dos libros y lo pusieron en uno solo, ¿ya? Eso es pura inferencia que él hace, puras conclusiones o especulaciones que hace, porque se encuentra con paralelismo, se encuentra con un lenguaje similar y se le ocurre entonces venir a decir, no, que eso lo escribieron fue en esta época. Hombre, hasta allá tampoco. ¿Me explico? ¿Qué le cuesta aceptar que efectivamente Daniel sí tuvo visiones del futuro? ¿Ok? Bien, eso es irrelevante en este caso. Sabemos que la escritura es inspirada por Dios y que esos cuentos liberales no caben aquí. El asunto aquí entonces es que en esta literatura de Qumrán, que surge en la era Hashmonea, ¿ya? En Qumrán, también al mismo tiempo para esta época empiezan a surgir
el partido fariseo. Entonces tendríamos un enfrentamiento inicial entre esenios y fariseos. ¿Ya? No están establecidos como tal, así institucionalizados, pero ya se comienzan a polarizar las posturas. ¿Ok? Porque entonces, cuando se logra la independencia de Israel, no existía nada de eso de fariseo, ni de esenio, ni saduceo, ni nada. Antes existían un grupo nacionalista que se llamaban los Hasidim. ¿De acuerdo? Los Hasidim. ¿Ok? Era un movimiento nacionalista judío, ya. ¿Quiénes eran los Hasidim? Pues vuelvo y te digo, un movimiento nacionalista judío. Grupo de guerrilleros que se reunieron ¿Cómo con... se identificaban? ¿Con qué? ¿Qué hacían? No tenían una causa teológica ni nada, simplemente la defensa de la independencia de Israel. No eran religiosos. No eran religiosos. Ah, Que ahí habían levitas mezclados con guerrilleros, con nacionalistas, Revolucionarios. revolucionarios. Era la izquierda. La izquierda, La izquierda la oposición, del imperio. claro, ¿ya? Cuando ya El logran, liberalismo. es correcto, ya cuando echan afuera a los seleucidas y queda establecido el régimen hasmoneo, ahí vienen los descontentos, las decepciones, las distancias, etc. Y los dos primeros grupos que se forman son los esenios y los fariseos. Ya, son los dos primeros. Bueno, y habría que meter el resquicio de los helenistas, ¿ya? Porque no vamos a ignorarlos. Acuérdense que el libro de los Macabeos dice que muchos judíos se habían hecho al modo de vida helenista. Entonces vamos a meter los helenistas. Yo no los meto usualmente porque son irrelevantes en este caso. No le aportan nada a la discusión teológica ni nada. O sea, estos son X aquí, esos son 0 a la izquierda ahí. Eran como Somos filósofos. los- ¿Ah? Se volvieron como filósofos. Sí, también. la vida es buena, disfruta la vida mediterránea, come bien, etc. Esa explicación es buena, hermano, porque en el libro de Hechos muchas veces aparece que llegaron unos griegos Claro, y creen que llegaron fuera allá de De los- Grecia. sí, sí, de los Hablan gentiles. de judíos helenistas. claro, judíos helenistas, claro que sí. Entonces vamos a quitar al helenista aquí porque nos estorba un poco, ¿ya? Y vamos a concentrarnos entre esenios y fariseos. Entonces los esenios producen la literatura de Qumran, ¿ok? Y resulta que es aquí donde se desarrolla fortísimamente la literatura apocalíptica, como ya lo había dicho ahora. Literatura apocalíptica. Es decir, que va a estar basada o tomando como modelo a Daniel, ¿ya? El libro de Daniel, pero va a ser su propia producción, ¿ok? Entonces, algunas características de esta literatura apocalíptica judía, de esta época esenia, es el recurso casi regular a tomar personajes bíblicos antiguos o muy destacados para enviar un mensaje. Entonces, el libro más antiguo de la literatura apocalíptica judía empieza a ser el libro de Hanoch o Enoch. ¿Ok? Entonces mucha gente por ahí ya fascinada con el libro de Enoch y leyendo, ¿y dónde puedo descargar? Digo, un momentico, o sea, no has leído la Biblia y vas a leer eso. ¿Ya? Cálmate, con calma, porque te embolatas. Entonces el libro de Enoch tiene 4 secciones. ¿Ok? Tiene una sección de las luces del cielo, que tiene que ver todo con astronomía, cálculos de cuándo sale el sol, de cuánto dura el año, una cuestión meramente astronómica. El otro, que es el que interesa un poco más, se llama el libro de los vigilantes, que es la descripción de los ángeles caídos. Pero ¿Ok? en estos libros, hermano, es que no se conocen los autores. Y Por están- eso. y están escritos de pronto no en- Por eso digo, mira la época a la que pertenecen. Estos libros no van más allá del siglo II antes de Cristo. No van más allá. Pensar que eso lo escribió el Enoch es una locura. ¿Me explico? No, eso lo escribieron aquí en esta época. Eso no fue que Enoch dejó un libro por ahí escondido y estos lo encontraron de repente. Ese aparece en hebreo o en griego. Originalmente, y para sorpresa y para satisfacción nuestra,
está comprobado que la literatura apocalíptica judía se escribió en hebreo y arameo. ¿Ok? Que quede claro. En hebreo y arameo se escribieron originalmente estos libros, que luego fueron traducidos a otras lenguas y que hoy no sobreviven sino fragmenticos nada más. No quiere decir de que fue en griego o lo que sea, no, fue en hebreo y arameo, ¿no? Entonces, ojo, el primer libro que surge es el libro de Enoch, y de esos 4 volúmenes que él tiene o está dividido, nos interesan 2. Es el libro de los vigilantes, se llama así, porque se supone que Dios había puesto unos ángeles a vigilar las naciones, pero los vigilantes se corrompieron y se empezaron a revelar secretos, se acostaron con las hijas de Adán, y de ahí es donde viene la creencia de muchos, inclusive mesiánicos hoy, que se han metido a leer el libro de Enoch, entonces creen que efectivamente los demonios se acostaron con las mujeres, y que entonces hay por ahí una descendencia maldita, descendiente de Satanás o algo por el estilo. Ya ese es el punto de inflexión ahí. Creer que lo que diga Enoch es palabra de Dios. Oye, tienes que despegarte un poco al aire, ver qué estaba pasando en esa época entre esenios y fariseos, y ahí tú, vaya, puedes ser un poco más objetivo, ¿no? Menos apasionado, ¿ya? Entonces tenemos el libro de los vigilantes, y el otro libro que nos interesa y que vamos a estar aquí citando de cuando en cuando es la sección que tiene que ver con la visión de las bestias, ¿ya? Así se llama, la visión de las bestias. Es un asunto súper interesante a nivel de lingüística y de metalenguaje. Les voy a dar un pequeñísimo ejemplo de eso, para que se vayan sintonizando, ¿ya? Por ejemplo, dice el libro de Enoch en la sección de las bestias, presten mucha atención, a ver si se la pillan, porque está fácil, pero vamos a ver si se la pillan. Miren lo que dice: un toro blanco engendró un cordero y un cerdo. El cerdo parió muchísimos cerdos y el cordero engendró 12 ovejas. ¿De quién estoy hablando? De las 12 tribus. Termina allí. ¿Pero de quién estoy hablando? El toro blanco es Abraham, Isaac, perdón. Tuvo un cerdo que fue Esaú y un cordero que fue Jacob. Y Jacob tuvo 12 ovejas, que son las 12 tribus. ¿Se dan cuenta? Entonces suena apocalíptico. Vi en la visión de la noche, y un toro blanco parió un cerdo y un cordero, y el cerdo tuvo muchos cerdos, y el cordero parió 12 ovejas. Tú te quedas así como, ¿qué estás hablando? ¿Me explico? ¿Ya? Oye, es un lenguaje forrado, muy simbólico, muy de la época, ¿cierto? Entonces tú vas aprendiendo acerca de colores. Por ejemplo, dice que un toro blanco, ahora le voy a tirar otra vez. Vi en la visión de la noche un toro blanco que parió un toro, otro toro blanco, un toro rojo y un toro negro. ¿De quién estoy hablando? ¿Ah? ¿A quién? Noé. Noé, muy bien. Parió 3. Shem, Jafet y Cam. ¿Ya? Shem, Cam y Jafet. El toro blanco es Shem, el toro negro es Cam y el toro rojo es Jafet. ¿Ya? Pero tiene que ver con los colores. No, es algo aparentemente deliberado, pero sí en el futuro va a ser determinante que el blanco es la pureza, es la obediencia, y el Apocalipsis lo dice, los vestidos blancos de los que son las obras de los justos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Por qué lino blanco y resplandeciente? Eso está aquí metido en la cabeza. Y el rojo. El rojo tiene que ver con simplemente como la mezcolanza de los dos, como que no estás definido. Por eso habla de frío o caliente, y los tibios los vomita. ¿Me explico? Es algo psicológico que está allí. Es un lenguaje que se estableció, unos parámetros para decir algo. ¿Qué tal si yo les digo ahora? Presta mucha atención. Si se dan cuenta que si nos vamos familiarizando, luego se nos va a hacer fácil entender eso. Vi en la visión de la noche una montaña de fuego al sur y un cordero blanco que subía a la montaña de fuego. ¿De quién estoy hablando? De Isaac, sacrificio de Isaac. Moisés. Muy bien.
La montaña de fuego es el monte Sinaí, ¿ya? Y el cordero blanco es Moisés, que se metió en la montaña de fuego. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Lenguaje. Entonces, en ocasiones, una montaña de fuego puede ser sustituido por una estrella. ¿Ya? Vi caer una estrella ya del cielo, una montaña, y tiene de pronto una connotación específica respecto de una geografía, de algo en particular de lo que se está hablando. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la medida que tú te vas familiarizando con el lenguaje, te vas acostumbrando y te va siendo lógico. ¿Sí te das cuenta? Mira, ya descubrimos a Noé, descubrimos a Abraham, Isaac, Esaú, todo eso, ¿ya? Entonces, a medida que se va desarrollando ese lenguaje, todo termina desencadenando en esta literatura apocalíptica. Ellos hacían su propia lectura de lo que había hecho Daniel. Por ejemplo, para el libro de Enoch, los 4 imperios, las 4 bestias que subían del mar, ya se acuerdan que el mar es ¿qué? El desorden, lo opuesto a Dios, ¿verdad? Entonces eran los babilonios, los medos, los persas y los griegos. Ojo, porque para esa época no había llegado Roma. Claro. ¿Me explico? Estamos en el periodo hasmoneo, 160 y tantos, todavía no ha aparecido Roma por ahí, y ellos pues no tienen a nadie más en la vista. Los únicos que están allí y que los tienen aquí encima es a los Seleucidas. Antíoco Epífanes se declara Dios, Tata, y hombre, esto tiene que ser lo que habló Daniel. Entonces ellos cuentan de ahí para atrás, ¿ya? Este es los griegos, los persas, los medos y Babilonia. Pero luego, otra literatura, conforme pasa el tiempo, pasan los años, entonces reescriben y dicen, no, ya sabemos que no son los, ahora viene otro peor, son los romanos, ¿ya? Bueno, vamos a recomponer otra. Entonces vienen otros documentos apocalípticos que voy a enlistar ahora, que vamos a estar consultando. Entonces tenemos el libro de Hanoch, que repito que lo vamos a citar aquí es para efectos lingüísticos, de referencia, de lenguaje, nada más, no vamos a considerar que lo que él diga ahí es verdad o algo. Entonces vamos a la sección de los vigilantes y las bestias. Esto de las bestias me fascinó muchísimo. Porque Inicialmente vamos a retomar de los vigilantes y de ángeles, dijimos, ¿verdad? sí, los vigilantes son los ángeles caídos, ¿no? Ah, ok, los ángeles caídos. ¿Y el otro libro que vamos a tomar es? El lenguaje, ¿Eh? las bestias, el lenguaje. Las bestias, nada más. Sí. Toda esta figura del metalenguaje, ¿no? Vamos a poner aquí metalenguaje. ¿Ya? Metalenguaje. Entonces, después del libro de Hanoch, aparece en la historia algo que se llama el apócrifo de Jeremías. ¿Ya? El apócrifo de Jeremías es uno de los libros apocalípticos más antiguos, después de Enoch. ¿Ya? En el apócrifo de Jeremías empieza a aparecer ya un poco más la lucha cósmica, ¿cierto? Un poco más la figura del Mesías, el reino de las tinieblas, toda esta cuestión, pero no profundiza mucho, ¿no? Eso ya estaré dando más detalles más adelante. Luego, cuando Apócrifo de Jeremías sigue el mismo tramo de Enoch, más o menos los mismos imperios, la misma cosa, pero luego aparece un pseudo Ezequiel. Pseudo Ezequiel. ¿Ok? Entonces se basa en las visiones de Dios del profeta Ezequiel, lo mezcla con Daniel, hace una mezclita ahí, una licuadora, y saca su propia actualización. ¿Ya? Reinterpretan a Daniel ahora pues bajo los acontecimientos que están ocurriendo, ¿cierto? Y le van dando aportes al lenguaje, van aportando figuras, van aportando expresiones, cuestiones geográficas, etc. ¿Ok? Es decir, va enriqueciéndose el lenguaje. Luego del pseudo Ezequiel aparece un libro muy interesante que es propio de la comunidad esenia, un documento un poco más sectario, ¿ya? Que es el libro de las guerras, el rollo de las guerras. El rollo de las guerras. Entonces aquí se enfrentan los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz, ¿quiénes serán en este caso?
Los blancos. Los de blanco, o sea, los esenios. O sea, en la época son los esenios, pues ellos se consideran los hijos de la luz. ¿Y quiénes serán los hijos de las tinieblas? Los fariseos y todo su combo, y de ahí para abajo todo el mundo. ¿Me explico? Son los hijos de las tinieblas. Y fíjate tú que el Evangelio habla en esos términos, ¿cierto? Vestidos como hijos de luz, andad como hijos de luz, andad como de día. Y es un lenguaje que utiliza el Evangelio. ¿Ya? Los hijos de la luz prevalecerán contra los hijos de las tinieblas. Eso hace parte. Para ellos era un asunto meramente sectario, pero el escritor del Evangelio lo amplía y lo lleva a la oposición entre creyentes e incrédulos. Aquí era entre esenios y fariseos. ¿Me explico? Ahora ya va a ser entre creyentes y no creyentes. Fíjate tú. Acá Un borlague, ¿no? Acá en el lenguaje es mundanos y creyentes. Es correcto. Ese sería, sí, Leo. Todos estos libros salen, podemos decirlo, hasta el 65 antes, o su literatura feneció cuando. Termina hasta inclusive a finales del siglo I. Hasta Sí. inclusive. El O sea, final. son contemporáneos con Sí, Zohar. son contemporáneos con Zohar, con Apocalipsis, Con por el eso te digo, Evangelio. están allí, están en la época. ¿Me explico? Están allí. Entonces, por eso es interesantísimo estudiarlo desde esa perspectiva de lo que ellos entendían, cómo fueron reinterpretando, qué acomodos hacían, bueno, aquí nos equivocamos, vamos a meter este lado por acá, etc. Todo se puede decir que es de la línea escénica. Esenia, exacto, Sí. Esenia. Esenia, estoy aquí enumerando la literatura de Esenia, ¿no? Aquí viene otro libro, otro aporte que se llama el Pesher de Habacuc. Pesher de Habacuc. Imagínense ustedes, pues, el libro de Habacuc en el capítulo 3 contiene una visión escatológica. También Dios vendrá del Taimán. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se entiende? Bueno, eso tiene un desarrollo allí, ¿cierto? Pesher de Habacuc. Y el último libro interesante de la secta de Qumran o de los esenios es el famosísimo libro de los jubileos. Libro de los jubileos. Es el más conocido de todos. Es correcto. El libro de los jubileos. Entonces el libro de los jubileos relata la Biblia desde Génesis, de la creación, hasta la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y divide todo ese periodo en jubileos. ¿Ya? En el jubileo tal, del año tal. Entonces de este libro es de donde surge el concepto de las semanas. ¿Ya? Que lo remonta con Daniel, hace una conexión allí, las 70 semanas. Entonces estos leen las semanas de una manera particular, no como años, como estamos acostumbrados a hacer nosotros, sino como jubileos. Y eso es algo que yo también había contemplado y me dio satisfacción de ver que lo que yo había pensado no era tan descabellado, sino que ya se había dicho así, ya se había pensado, y fue emocionante, ¿no? Bueno, básicamente aquí termina la biblioteca apocalíptica de Qumran, ¿ok? Hanoch, apócrifo de Jeremías, pseudo Ezequiel, rollo de la guerra, el Pesher de Habacuc y el libro de los jubileos. ¿Ya? Entonces el grueso. Pudiéramos agregarle quizás, aunque no tiene el mismo rango, el cuarto libro de Esdras o el Apocalipsis de Baruch, que son otros libros allí, pero de menor importancia. Entonces, otro libro, o mejor, otra información, otro documento que surge, es el mito de Gistaspenes. La revelación de Gistaspenes. La revelación de Gistaspenes. ¿Ok? Para que lo vean. La revelación de Gistaspenes. Que cuando tú lees el Apocalipsis de Juan y lees la revelación de Gistaspenes, dices, vaya, esto está muy parecido. Se parece muchísimo. ¿Ya? Sin embargo, hay algo transversal que distingue al Apocalipsis de Juan de toda esta literatura apocalíptica, y básicamente es el hecho de que en toda esta literatura no figura el Mesías como Dios, ni como un ser divino, ni como el líder determinante de Israel, ni como el Todopoderoso, ni como nada. ¿Ya? En toda esta literatura, si tú la licúas y la cuelas y sacas un extracto,
apurado te sale un Mesías humano, líder del ejército. Ya, hasta ahí. Nada más. ¿Ok? Hasta ahí. Y de hecho, es en esta literatura donde comienza a surgir la idea de que habían dos Mesías, pero no bajo la figura de Mashiach ben Yosef ben David, no, sino que ellos proyectaron que había dos Mesías. Y me llamó muchísimo la atención ese detalle, porque los de Qumran concibían que había un Mashiach sacerdote y un Mashiach jefe del ejército. Y ellos decían que los eventos iban a ser contrarios a como pasaron en el Evangelio. Ellos decían que primero iba a venir un Mashiach guerrero humano que iba a ser muerto, y luego iba a venir el Mashiach sacerdote en el futuro. ¿Ya? Y resulta que estamos viendo que ha pasado lo contrario. Mientras todo Israel de ahí para abajo se metió en la cabeza de que iba a venir un Mesías que iba a aplastar al imperio romano y toda la situación, un guerrero y todo lo demás, vino ¿qué? Sumo sacerdote. Y ese es el tema de la carta a los hebreos. Tenemos sumo sacerdote que nos convenía, santo, sin mancha, sin contaminación, que después de haber hecho la expiación de nuestros pecados se sentó en el trono de la majestad en las alturas. Amén. Entonces por eso hoy el pueblo judío dice, wow, pero el mundo sigue igual. Y claro que va a seguir igual, no es que todavía no ha venido como rey. Ahora vino como sumo sacerdote. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces ya cuando tú vas a decir, claro, es que aquí es donde empieza el meollo del asunto. ¿De dónde o qué fue lo que determinó el que ellos establecieran que primero viniera un guerrero y luego un sacerdote y no al revés? ¿De qué dependió? De la presión de las circunstancias, básicamente. ¿Ya? Era indudable que tenía una presión política, social encima, y un imperio que te está pisoteando. Hombre, necesitamos que venga el Mesías que nos quite esto de encima, pero no. No estaban lejos al atisbar que iba a venir un Mashiach sacerdote. El problema fue que lo invirtieron. ¿Dime? Lo invirtieron y todavía no se les ha cumplido el primero. Es correcto. Ya. Claro, así es. Así Claro, es. porque Mira, de hecho, a nosotros se nos cumplió claro, el eso segundo hace- que ellos creían que era para correcto, por tres. correcto. Ya. Claro que sí. Mira que Rabbi Akiva ben Yosef, que estuvo en la revuelta judía del año 135 después de Cristo, en su desesperación terminó proclamando Mashiach a Shimon ben Koshiva, le puso Bar Kokhba, y resulta que fue aplastado por el imperio romano. ¿Ya? O sea que su Mesías guerrero, oye, más clara la historia no ha podido ser. Hermano Eric, de esta literatura, ¿de dónde surge? Pregunto, ¿puede ser del contexto geopolítico? Como ellos estuvieron libres durante 100 años, la necesidad de un Mesías libertador, de todos esos factores culturales, geopolíticos, sí. de la esperanza, de un profeta, de ahí surgió esa... Claro, y de lo que había hecho el profeta Daniel, es que acordémonos que Daniel es el punto de referencia, ¿no? Daniel es el que traza la línea de lo que iba a venir. Bueno, yo era los dispensacionalistas de hoy. Y es correcto, entonces ellos comienzan a especular de qué época iba esto, en qué época lo otro. Entonces, como se dieron cuenta ahorita, repito, ellos pensaban que cuando escribieron eran Antíoco Epífanes IV, ya la... Lo mismo que hoy. Entonces, no, ya no es, ahora es Roma. Y resulta que ya luego, como pasa el Apocalipsis y todo, nos terminamos dando cuenta que inclusive el judaísmo acepta que el último imperio no es Roma. Que el último imperio. Ya, que el último enemigo a vencer no es Roma, sino Armilos. ¿Se dan cuenta? Que es un rey supremamente mucho más malo que lo que hubiera sido el imperio romano en sus días. ¿Sí me van a entender? Pero bajo la literatura Ya. talmúdica, Claro, bajo ya la literatura talmúdica, midrashica, del Targum. más cercana. Claro, que está allí en la época. ¿Me explico? Que está en la época y que ya vio a Roma, ya hizo y decidió, no, estos no son. Estos no son los... Hay algo que nos dice que no son. ¿Ya? Sí, porque entonces ellos siguen dándose cuenta que hay asuntos que no encajan, ¿verdad? Que no quedan completos y no tiene que venir otra cosa, porque el mundo sigue igual. Si hubiera sido Roma, ya hubiera venido el Mesías y ya Roma se acabó. Ya no existe como imperio. ¿Ya? Y fíjate tú qué interesante que en esta literatura se deja ver
que la bestia que surge primero, porque en Apocalipsis habla de dos bestias, ¿no? Sí. Bueno, ellos alcanzan a vislumbrar, ya, luego después en estas historias de Histásphenes y todo lo demás que surgió ahí. Bueno, Histásphenes no es de Qumran, claro, ojo, por eso tracé una raya aquí. La revelación de Histásphenes tiene lugar en Asia Menor, no es de tierra de Israel, ¿ok? Esto es ya fuera de Israel, por eso tracé la raya aquí, no se vayan a confundir. No es así que luego yo dije aquí un error. Esto se escribió en Asia Menor. Sí dicen que lo escribió una mente judía, ¿ya? Pero anti-Roma. Entonces, en esta literatura se alcanza a hablar de dos bestias, y que la bestia que surge primero es Roma republicana, y que la bestia que surge después es Roma imperial. Y es la Roma imperial la que pone al mundo al servicio de la primera bestia. Y eso es algo que habla Apocalipsis. ¿Ya? Vi a una bestia y luego surgió otra bestia que dominó, hizo que adoraran a la primera. Y así, entonces tú dices, vaya, qué interesante, ¿ves? Tiene lenguaje allí. Habla de cuerno grande, habla de cuerno pequeño, habla de 10 cuernos, habla de montaña, de todo. Oye, pero es que es muy similar. Eso es lo emocionante de todo esto, que tienes una esperanza de vislumbrar algo un poco más objetivo y menos subjetivo de tu propia interpretación, sino que tienes fuentes literarias a las que acudir y decir, mira, aquí está esto, aquí estaba esta perspectiva, aquí está este punto de inflexión, aquí el escritor hizo esta corrección, hizo esta mejora, y es algo mucho más ameno estudiarlo de esa manera. ¿Me explico? Entonces, con esto vamos a terminar por hoy en esta pequeña introducción, ¿ya? Para que se den cuenta de lo que viene, ¿no? O sea que es posible que el autor del Apocalipsis haya como ya un lenguaje, o sea, Más el mismo depurado, lenguaje, más pero depurado. más objetivo. Claro, ¿Ya entiendes? obviamente. O sea, que ellos pudieron haber entendido en su época, pudieron haber entendido, Muchas. sabían de qué estaban hablando. Claro. Nosotros no puntualmente, Claro. ¿verdad? Sí, pero estaba hablando del mismo lenguaje. Claro, estaba en la misma tónica, ¿no? Repito, una de las grandes determinantes transversales que distingue y pone en otra página al Apocalipsis de Juan es la figura central del Mesías. ¿Ya? Que él no lo tenía. Como Dios, como ser superior, como soberano de los reyes de la tierra, como aquel que pertenece en todo el dominio, la potestad. Mejor dicho, lo que distingue el Apocalipsis de toda la literatura apocalíptica judía es la figura del Mesías. Sin lugar a dudas. Entonces ni hay sombra del Mesías. No, aquí no hay sombra de nada. ¿Ya? Repito, licúas todo, Siendo el Qumran no hay nada parecido. no hay nada parecido, absolutamente parecido a la figura del Mesías en Apocalipsis de Juan. Ni siquiera en la revelación de Histásphenes, ¿ya? Que se dice que es posterior al Apocalipsis de Juan, no, o paralelo, no alcanza, no llega, ¿ya? No figura el Mesías como un líder, ¿verdad? Determinante para el futuro de Israel. ¿Ok? Entonces, vuelvo esto y nos confirma lo que hemos dicho en Romanos, lo que hemos dicho en Marcos, lo que hemos dicho en Gálatas, en todo lo que hemos estado estudiando, en las parashá, en todo, vuelve a quedar claro y reafirmado hoy que el Mashiach es Dios. ¿Me explico? Eso, vea, cuando tú has leído y has estudiado, por lo menos lo que me ha tocado estudiar ahora, y esta es la introducción, yo me he dado cuenta, claro, oye, es que esto es determinante, esto es indiscutible. Oye, la introducción del Apocalipsis, que la vamos a leer ya la próxima, te dice de entrada, el soberano de los reyes de la tierra, ¿ya? El que domina en todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Oye, ¿ya? Eso no se dice así del Mesías en ninguna de estas literaturas, a pesar de las muchas similitudes, lenguaje y todo, pero esa revelación no la tenían. Por eso habla la revelación de Yehoshua HaMashiach. ¿Sí es? Eso es lo que le faltaba, muy bonito. Lo que le faltaba. Oye, y les habló en el mismo lenguaje. Claro. Por eso le decía, ¿por qué no entienden el lenguaje? Oye, pero si es lo mismo. Estoy hablando el mismo lenguaje. Como decía el apóstol Pablo, esto no se hizo en ningún rincón. Nosotros no estamos hablando un lenguaje allá como celestial, angelical, secreto, místico,
ni de niveles super, no, estamos hablando de cosas que todo el mundo conoce. Todo el mundo ha escuchado eso, todo el mundo ha leído eso. Lo que estamos aportando desde aquí es que Mashiach es Dios sobre todas las Es cosas. lo que ustedes no han dicho. Ya. ¿Qué es lo que ustedes se han quedado cortos en decir? De pronto tienen miedo de decir que Dios tiene cuerpo o decir que Dios vino acá y que tenía que morir, entonces de pronto no entendían cómo así que el cuerpo de Dios muerto acá y cómo es eso, ¿verdad? No entendían que Mashiach podía resucitar otra vez y ahí entonces se inventaron dos mesías porque no les cabía la cabeza Para de que resucitar. el cuerpo de la deidad muriera y luego resucitara. Bueno, ahí como que les faltó un poco. Recuerdo que en una clase aprendiendo de Marcos leímos un pasaje que no entendieron, que te explico, hermano, Claro. que no entendían, creo que fueron Sí. 2 viernes, Sí, donde sí. decían, conocemos de un Mesías, pero que no va a morir. Claro, ¿Cómo así que ¿cómo va a dices morir? tú que va a morir? Claro. Explícanos un momentico eso, espera un momentico, explícanos cómo es eso. Hemos escuchado que Cristo permanece para siempre. Para siempre, ¿De dónde sí. dices tú que tiene que morir? ¿Cómo así que va a morir? Claro, eso era algo que no se esperaba. Pero lo más extraño que yo todavía no termino de entender es como si ya hay testimonio de la resurrección de personajes en la Biblia y todo, ¿por qué se les hacía tan difícil asimilar que el Mesías podía morir y resucitar? Y ya. Oye, si es Dios el resucitador de los muertos, ¿cómo él mismo no va a poder resucitar? Lázaro. ¿Me explico? ¿Ya? Él es la vida indestructible. No podía ser retenido por la muerte, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces fíjense, todos esos valores espirituales, esa revelación de Yehoshua HaMashiach es la que va a marcar la luz para toda esta literatura que ya precedía y para todo lo que sigue de aquí en adelante para nosotros. ¿Ok? Entonces, hermanos, con esta introducción hemos quedado hoy. Espero que haya sido claro todo este recorrido y ya nos vemos entonces en la próxima clase. Shabbat Shalom.